Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se pronunció a mejorar la calidad de vida de los capitalinos a partir de políticas públicas que cuiden el medio ambiente. Así fue el llamado. Este lunes, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó su propuesta general sobre calidad del aire y derechos humanos 2016. El documento recoge los estándares internacionales y buenas prácticas de otros países en materia medioambiental y con base en ello realiza recomendaciones al gobierno de la Ciudad de México. La contaminación ambiental puede ser considerada como una forma de violación al derecho humano a un medio ambiente sano que se puede agravar si no se adoptan las medidas necesarias, pertinentes y eficaces para revertirla. La propuesta considera recomendaciones que van desde concretar una coordinación metropolitana para la regulación de políticas ambientales hasta el endurecimiento de los requisitos para el cambio de uso de suelo para construcciones de obra pública y privada, así como de las normas que facilitan el derribo de árboles, entre otras. Garantizar la actualización de normas oficiales mexicanas de salud ambiental para los contaminantes del aire, revisar los niveles de contaminación que activa el programa de contingencias ambientales atmosféricas desde un enfoque precautorio, fortalecer los recursos humanos, materiales y económicos para la operación del sistema de monitoreo atmosférico. También sugiere la posibilidad de ampliación de los espacios en el transporte público y la mejora de dichos servicios en cuanto a calidad del transporte y su eficiencia. Puede reforzar transporte público ecológico, transporte público suficiente, accesible, pero que se privilegie, insisto, la movilidad de las personas, no solo de los vehículos. La propuesta será enviada a las autoridades correspondientes a nivel local y federal. Con imágenes de Javier Martínez, Andrea Díaz, 21 Noticias.